Es así, vamos a hacer referencia a los rostros visibles que posiblemente pueden llegar como candidatos en las elecciones generales y aquellos que de repente entre líneas quieren, si no ser parte oficial de algún partido político, impulsar, dicen muchos, una renovación y el cambio. Nos acompaña Raúl Peñaranda, periodista y director de Brújula Digital en esta mañana, a quien agradezco ya por este contacto. Gracias, Raúl, por aceptar esta invitación. Vaya, hay mucho que empezar a hablar. Quiero hacer referencia a lo último en cuanto a información. Trípticos para explicar que sí puede ser candidato. Evo Morales empezó a utilizar esta estrategia de la vieja comunicación, vamos a llamar así, el boca a boca. Por otro lado, gigantografías que estarían potenciando a otro líder de izquierda que era o es, voy a utilizar ese término, muy allegado a Evo Morales. Nuevos rostros que tendrían que entrar en esta intención de una encuesta impulsada también por un empresario boliviano. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, María René. Efectivamente, todos estos temas son realmente de actualidad, son importantes. En el MAS tenemos esta tensión entre Evo Morales, que ahora está dando volantes vícticos para demostrar que sí puede ser candidato. Muy chistoso que un líder que solía ser tan poderoso ahora tenga que recurrir a ello. Como se sabe, Morales está inhabilitado por el Tribunal Constitucional, pero él insiste en que puede tener todavía algún chance. Y dentro de su partido, un líder o dentro de su facción, un líder importante como Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, que sí representa la renovación generacional política, pero María René, yo creo que es muy difícil para Evo Morales darle el liderazgo a Andrónico, porque en ese momento es casi el fin de la carrera, casi la jubilación de Evo Morales, porque al darle la posta a Andrónico, Andrónico se empodera, se convierte en candidato con buenas posibilidades, tal vez no ganando en esta, pero sí la siguiente elección, en fin, y ya Evo Morales ya no tendría un espacio ahí. Por eso me parece que es que él está dudando y ha señalado que Andrónico no puede ser candidato y que más bien parece ser que hay una versión real de que Evo Morales más bien quisiera apoyar a otro, a Leonardo Loza, que es un senador de menos perfil. En fin, pero respondiendo al tema de la renovación. No, perdón, la renovación que tú mencionas es claramente allí sí tenemos en el lado del oficialismo, del masismo, tú lo has llamado el lado de la izquierda, hay un líder que está representando esa renovación que es precisamente Andrónico Rodríguez. Raúl, por favor, hagamos referencia a 1996 más o menos, cuando arrancaba con mucha fuerza el movimiento al socialismo. Empezaba ya a mostrar diferentes líderes, muy jóvenes algunos de ellos, entre estos el dirigente cocalero Evo Morales. Ahora se escucha la voz de Andrónico Rodríguez diciendo debemos unirnos para no perder las elecciones. Parece que está todo más fragmentado. ¿Sería el fin del movimiento al socialismo? Sí, atraviesa una crisis muy seria porque quien tiene la sigla del partido, como se sabe, es el presidente Luis Arce, la facción arcista que tienen la sigla. Pero la facción arcista, según las encuestas más recientes, tiene muy poca popularidad. Se, Se ha establecido que Arce tiene un 2% de intención de voto, según la última encuesta promovida por el empresario Marcelo Claure. Entonces, la sigla está con una facción que tiene muy poca popularidad. Y más bien los votos están en Evo y en Andrónico, que no tienen la sigla, que tendrían que tal vez buscarla. Entonces sí, yo creo que aquí hay una crisis del MAS, que es una crisis fuerte, no de la tendencia, digamos, podríamos llamar indígena, campesina, o que representa a sectores populares. Esa tendencia obviamente persiste y tiene un rostro nuevo que es Andrónico. Pero la sigla realmente yo creo que tiene una dificultad ahora. Todo indica, o por lo menos hasta ahora las señales han sido de que Arce no está dispuesto a darle la sigla a Andrónico, lo ve como un adversario, pero veremos qué pasa en las siguientes semanas y quizás sí un par de meses para ver si hay un cambio en eso, porque yo creo que evidentemente si hay un candidato de ese sector político,
ese candidato importante es Andrónico, y si hubiera que cubrir las heridas y ser pragmáticos en política, el arcismo ¿a quién debería darle la sigla del MAS? No a Arce, que no tiene respaldo, como ya he señalado, sino por supuesto a Andrónico, que tiene un mayor respaldo. En ese contexto, Raúl, Andrónico Rodríguez sería la única opción para salvar al movimiento al socialismo, o, entendiendo la invitación que le hice Félix Pazzi, sería un salvavidas político del exgobernador. Claro, el exgobernador ha señalado que está dispuesto a darle su sigla. Es una manera, obviamente, de habilitar esa candidatura de Andrónico Rodríguez. No se sabe bien si ya la ha conseguido, si se ha hecho el acuerdo o no. Parece que se podría anunciar en breve. En fin, pero por ahí podría haber, y seguramente Andrónico Rodríguez podría conseguir otra sigla. Hay 13 a disposición, seguramente hay mucha tensión en este momento, deben haber muchas negociaciones entre distintos candidatos y las siglas, pero Andrónico, con el potencial que tiene para ahora, para esta elección y tal vez más aún para la siguiente, podría conseguir otra sigla. Hacemos referencia, por favor, a lo ocurrido el pasado martes allá en Santa Cruz. 8 líderes políticos llegaron a hacer un análisis del actual tablero. Coinciden en el que el modelo actual de gobierno es malo, que la economía en el país estaría ya tocando fondo. Por eso piden una renovación. Pero ¿cómo puede armarse una oposición cuando no se cumple ni siquiera la firma de un convenio de un 18 de diciembre? ¿Qué esperanzas habrá para Bolivia? Sí, María René, el punto importante que mencionas aquí es que todos esos líderes que se han presentado en Santa Cruz son importantes, cada uno con una tendencia diferente, algunos con más o con menos respaldo electoral según las encuestas, pero en general ninguno de ellos responde a la renovación, ¿no? No hay una renovación en el campo que podríamos llamar de la oposición, aunque estaba invitado también Andrónico allí. Pero en el campo de la oposición, como que no hubiera esa renovación que más bien el MAS está logrando. Qué interesante, paradójicamente el MAS sí tiene alguien, una cara nueva, una carta de renovación, que es Andrónico, o el masismo, por llamarlo así, pero en el lado de la oposición no, tal vez con la excepción del candidato Chi, que ya participó el 2019, pero que sí es una persona que podríamos llamar nueva en la política, digamos, así en líneas generales. Entonces no hay renovación en el lado de la oposición, y este acuerdo que tú estás mencionando también es evidente que hay dudas. Ahorita pareciera que hay tensiones dentro de ese bloque de unidad. Veremos si pueden realmente mantener su palabra y lo que han firmado, lo que han suscrito. Pero en ese liderazgo que vemos, o en esos candidatos del lado de la oposición, no se ven caras nuevas, aunque sí hay caras nuevas. Habría también la posibilidad de hacer la misma renovación que hay dentro del oficialismo, masismo, con Andrónico. Podría haber otras figuras en la oposición, existen, pero sin embargo parece ser que esos liderazgos están haciendo como un tapón para que estos liderazgos nuevos no puedan surgir, no puedan aparecer. Están allí, pero en una situación, digamos, podríamos decir intermedia, no con por el momento, por lo menos, con la presencia de esos líderes que podríamos llamarlos de alguna manera tradicionales. Estos otros liderazgos tienen dificultad para aparecer. ¿Qué pasa con Morena? ¿Ha recibido también la autorización o la respuesta positiva por parte del Tribunal Supremo Electoral? ¿Sería el rostro de mujer que podría regalarle esperanza al territorio nacional para no tocar fondo? La alcaldesa Eva Copa es una figura importante aquí en el Alto. Sin embargo, también habría que hacer notar que su popularidad y su grado de respaldo en el Alto es bajo. Es más como un símbolo, una mujer que ha luchado para estar allí, pertenece a la arcista, o tal vez cercana también a Choquehuanca, ella muy distante de Evo Morales. Habrá que ver, ya es algo importante que ha obtenido su personería, pero me parece que sus posibilidades electorales nacionales, considerando que en el Alto tiene
una baja popularidad. Habría que ver a nivel nacional cómo se presenta. Para terminar en los últimos segundos, por favor, es una esperanza esta encuesta impulsada también por la oposición. Se bajó como candidato, como posible candidato para las presidenciales. Carlos Mesa asegura que la oposición estaría trabajando en diferentes encuentros para articular una encuesta que vaya a llegar al pueblo y sea quien determine los candidatos. Una luz de esperanza, una luz al fondo del túnel. Sí, la unidad ha sido siempre una demanda de ese sector de la sociedad, contrario al MAS. La unidad siempre ha sido una demanda. Y ahora están cerca de tratar de concretar esa unidad, pero tú lo has señalado, veremos en los próximos días y semanas si las tensiones internas logran ser resueltas, ojalá que sí. Pero la sociedad boliviana está con esa demanda de unidad, pero hay otra demanda en ese sector de la sociedad que es la renovación. Y ahí es donde la gente encuentra unidad, pero no renovación. Y hay otros líderes, y son, curiosamente, las 5 son mujeres, qué interesante, y pertenecen todas ellas a comunidad ciudadana, y que tal vez no ahora, o ojalá que pudieran en algún momento también ellas poderse proyectar, algunas de ellas, pero voy a mencionar quiénes son, y han sido legisladoras muy buenas: Toribia Alero, Cecilia Requena, Luciana Campero, Andrea Barrientos y Luisa Naya. Qué interesante que existe en el campo de la oposición también esas caras nuevas, pero que los liderazgos más importantes o los candidatos presidenciales impiden que estas personas, estas que he mencionado, seguramente podrían incluso haber más, no logren tener una presencia, digamos, nacional. Y de las que he mencionado, quizás la que más acomoda a un perfil de nueva generación realmente por su juventud podría ser Luisa Naya como una opción importante en la política nacional. O sea que en el lado de la oposición existen estas caras nuevas, estas cartas, como hay en el MAS o en el oficialismo Andrónico Rodríguez, pero sin embargo, en el lado de la oposición, lo que tenemos son estos candidatos presidenciales que están impidiendo, y qué interesante, como he señalado, y eso creo que es un valor de Carlos Mesa haber apostado por estas personas. Estas 5 que he mencionado son mujeres, han sido muy buenas legisladoras, pero están allí, digamos, impedidas de tener un brillo nacional, precisamente porque no se está cumpliendo, sí se cumple el deseo de unidad, pero no se cumple el deseo de renovación que tiene la sociedad boliviana, también para ese sector de la política. Quiero agradecerte por estos minutos, Raúl, con Televisión Universitaria. Y la última parte, nombres de jóvenes mujeres, política con rostro de mujer, la pregunta que le dejamos a nuestra teleaudiencia. Esta otra oportunidad, Raúl, muchísimas gracias. Ustedes, las gracias por esta entrevista. Buenos días. Excelente jornada. El análisis político ha llegado de la mano de Raúl Peñaranda, él además periodista, cabeza de Brújula Digital. Escuchó los nombres de posibles candidatos. ¿Puede existir opciones? ¿Habrá renovación? ¿Qué opina usted? Queremos leerlo. Comuníquese a través de nuestras redes sociales con Primera Impresión.